¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito aquí en la Red de Fútbol. Estamos en KRH Media junto al señor Jaime Macías en medio de este tórrido verano para nosotros aquí. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, saludos para todos. La gente pregunta, ¿qué hace Don Vizca cuando no hay fútbol? Si puedo, salgo en la bicicleta, vengo a hacer Fútbol Infinito. ¿Qué pasa Inter Miami? Le pido a la gente que se suscriba a nuestro canal, que nos envíe sus mensajes, que nos mande todo tipo de comentarios. Si puedo, voy al estadio del Inter Miami a sacar alguna fotografía. Sí, porque le gusta mucho la fotografía. Sí. Así que, bueno, estuve en Argentina viendo a mi familia. Trato de juntarme con amigos. Lo tengo postergado a Jaime, que tengo que ir a comer a la casa de Jaime. No he podido ir. ¿Y usted qué hace? A veces me parece que estás más ocupado cuando no hay fútbol que cuando hay fútbol. Puede ser. Se me desordena la vida. A ver, en el caso mío sí hay fútbol, porque la MLS no se ha detenido. No se ha detenido, pero es más que no haya fútbol. A mí me marca un poco más, porque mis hijos son chicos, que haya o que no haya colegio, más si hay fútbol o no hay fútbol. Eso es lo que me ordena un poco más eso. Así que, nada, este verano dando clases en un vacacional de fútbol. Muy bien. ¿Te gusta eso? Sí, ¿sabes qué? Es como una colonia de fútbol. Es como una colonia. Claro, un vacacional es una colonia de fútbol. Aparte, no tienes la estructura académica que tiene que tener una academia de época escolar. Si les quieres enseñar a agarrar, les enseñas a agarrar. Si les quieres enseñar a simular, les enseñas a simular. Claro. No pasa nada. Pero justo el otro día lo hablaba con un amigo que me decía un poco esta era donde estamos en los medios, ¿verdad? Yo le decía que a mí lo que me pasa con el fútbol, creo que el fútbol tiene tres partes. Históricamente ha tenido tres partes, ¿verdad? La parte pura y dura del deporte como la competencia. Claro, pero desde el chico que juega en el barrio hasta el equipo del barrio que juega en primera, que es la parte netamente deportiva. Después hay una parte del entretenimiento, que es esta envoltura que ha ido creciendo, y después está la parte del negocio, como el fútbol. ¿Okay? Y que a mí, la realidad es que lo que he aprendido de mí mismo es que a mí me gusta mucho esa parte pura de enseñarle a la gente del fútbol, de jugar fútbol, de participar en esos eventos, y me gusta la parte del negocio como parte organizacional, como parte de gestión, como parte de planificación, y lo que menos me gusta es la parte del entretenimiento. Puede ser una contradicción porque trabajo en los medios, sí, es cierto, pero no me refiero a la parte de los medios, de la transmisión, de comentar un partido. No, esa parte me gusta mucho. Es todo el ruido que hoy hay alrededor de el fútbol como contenido de celebridad, como contenido de moda, como contenido de entretenimiento. Esa es la parte que quizás... O de repente de drama, porque hay algo, no sé, cuestionable o negativo que haya pasado. Exacto. Por ejemplo, en Argentina el otro día el drama era, bueno, Boca, ¿no? Pero el episodio de Merentiel saliendo al segundo tiempo cuando supuestamente le habían dicho que lo iban a cambiar. Y hubo todo un ida y vuelta y encima con la situación en la que está Boca, Miguel Ángel Russo, su entrenador. O sea, se hizo toda una elaboración acerca de eso. O sea, Merentiel sale, un jugador que es cambiado no tiene que salir. Se puede hacer él directamente. Ese jugador no entra, se anuncia el futbolista que lo reemplaza y listo. Sí. Y arranca el segundo tiempo. Y acá hubo todo un cabildeo que no se sabía si era que el jugador quería mandar un mensaje de disconformidad o qué era lo que estaba pasando, pero todo lo que se habla, que Boca es un quilombo, que Russo no manda, que el jugador hace lo que quiere, etc. Sí. Y viene todo el lío. Esa es una parte que a mí me desgasta porque primero entramos al yo dije primero, al yo sé más, el que a mí me contaron. Yo tengo la primicia, yo sé que hubo una discusión y que se rompieron los vidrios. Bueno. Y que como lo dijo el hoy presidente de Boca, pero lo dijo en otro contexto, es para armar quilombo. No es para otra cosa. No es para otra cosa. No es para otra cosa. Lo dijo en otro contexto. Entonces, bueno,
Eso es un poco en donde estamos. ¿Hubo mucha bicicleta este verano? Depende de las semanas. Hay semanas donde hay mucha... esta semana, por ejemplo, tuve que parar el martes. Miércoles, jueves, nada. Hoy estamos viernes. Me parece que viernes también está liquidado. Mañana y el fin de semana puedo volver. Está bien. Yo estoy con... Bueno, el fin de semana estoy. Sí, esta semana tengo que viajar entre semana. ¿La que viene? Sí. Estamos con la Leagues Cup. Entonces toca partido. El tercer partido tenés que viajar. La segunda fecha no. La segunda fecha no, porque la segunda fecha comienza hoy día. Sí. Y tengo partido hoy día, sin viajar. Y la tercera jornada, que es la que comienza el martes, tengo que viajar. Tengo 2 partidos en la tercera jornada. Bien. Perfecto. Así que ahí vamos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, ya hablando de lo que la gente quiere de lo que le hablemos, hasta ahora, sobre todo después de que terminó el Mundial de Clubes? Transferencias, entrenadores, movimientos, estrategia, anuncios. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Te voy a ser completamente sincero y en este programa lo vamos a intentar aclarar. Lo perdido que estoy con la cantidad de cosas que aparecen y que uno no sabe qué es, qué no es, qué pasó, qué no pasó. Es decir, en ese punto donde lo futbolístico se nos cruza con el entretenimiento, es como que lo futbolístico en cuanto al ciclo noticioso se nos ha perdido. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué te llama la atención? Y la realidad que a mí lo que me llama la atención es cómo al que no es un fanático tradicional puro y duro del fútbol, hoy le cuesta seguir un poco el minuto a minuto de lo que está pasando en el mercado, de las pretemporadas, de los resultados, porque seguimos hablando de muchas cosas tremendamente superficiales. Quizás la contratación que más me llamó la atención y que sigo sin comprenderla al 100%, porque no sé si viene con algo más en el camino, es la de Luis Díaz al Bayern de Múnich, ¿verdad? Porque el Bayern llega un momento donde el Bayern se convierte en el lugar donde iban a caer todos los alemanes de turno. Es decir, los mejores de todo el resto de los clubes. De todo el resto de los clubes. Es decir, el Bayern o los de la Bundesliga. Es decir, porque ahí había caído Upamecano, por ejemplo, que no es alemán, pero su carrera futbolística era de la Liga. El resto de los clubes de la Liga. El resto del club de la Liga y... El que se destaca en la Bundesliga, el Bayern se lo lleva. Y los alemanes que no tenía, por ejemplo, porque Sané viene del City. Del City. Y el Bayern, la realidad es que no ha competido en los últimos años. Desde que fue campeón con Flick en el año de la pandemia, no. No ha competido. O sea, ha estado, pero... Ha estado donde... no le alcanzó. Ha estado hasta donde uno esperaba que esté. Llega Harry Kane y uno dice, bueno, la realidad es que en esta escasez de nueves, a un equipo que siempre ha querido un 9, que era parte del choque que tuvieron con Guardiola en su momento, sí. ¿Qué mejor 9 que Harry Kane? O sea, ¿quién más estaba ahí? Sobre todo que ellos se desprendían de Lewandowski. Entonces, tú decías, oh, la verdad que hace sentido, ¿verdad? Y 9 ingleses en el fútbol alemán, ¿cómo se llamaba? El que jugó en el Hamburgo, que fue después entrenador de Liverpool. Kevin Keegan. Entonces, bueno, por ahí hay una conexión. Ahora, cuando ya viene un segundo de Inglaterra acá y no precisamente un jugador del cual el Liverpool se quería deshacer, me parece que es quizás el fichaje más llamativo de lo que llevamos del verano. No sé, el de Luis Díaz. El de Luis Díaz. Ok. No sé a ti por dónde te ha llamado un poco la atención. Por ahí. Yo creo que las grandes cantidades que han gastado algunos equipos, sobre todo el Liverpool, por ejemplo, como que ahora el Liverpool entró dentro de esa idea de lo que había hecho Chelsea, que sigue gastando, moviendo. Se deshizo finalmente de Joao Félix al Al-Nassr para ser compañero de Cristiano. Terminó siendo el mayor bluff de los últimos 10 años, ¿no? No sé si... Yo creo que desde que lo compró el Atlético de Madrid, 2019 para acá, sí. Es que ahí tienes 8 años, 7 años. Sí. O sea, creo que es el mayor... No fracaso, porque... Se hizo mucho ruido porque tuvo un precio muy alto. Hubo otros, puedo pensar en los sustitutos de Neymar, pero son anteriores, comprados por el Barça. Coutinho. Claro.
Dembélé en su momento hasta ahora Dembélé justifica todo aquello que se había pensado de él. Exacto, porque creo que es diferente porque al finalmente es como que uno ve a Dembélé y hoy uno dice encontró su lugar en el mundo. Pero Joao, es decir, estuvo en el Atlético, estuvo en el Milan, estuvo en el Chelsea, estuvo aquí, estuvo allá, es como que estuvo en el Barça. Sí. Y claro, al final nunca encontró lugar y cuando ya pasas por 5 lugares y no encuentras el lugar, por ahí el lugar no es el culpable. Claro. Sí. Eso es lo que se tiende a pensar, que no está el problema en la... no adaptarse a ese entrenador o a ese club, sino más bien en el futbolista, ¿no? Uh-huh. Sí. O en lo que se suponía de él. Pero sí, lo pienso un poco por ahí. Pero volviendo, ¿no? O sea, creo que se está imponiendo esa dinámica amparada por también lo que sucedió. Y creo que con el tiempo la gente es como que se va dando cuenta de lo que es, de lo que ha sido, de lo difícil que va a ser sostener. Por ejemplo, hay mucha gente que dice lo del Mundial de Clubes. Bueno, si el Mundial de Clubes se empezara a jugar cada 2 años, con 48 clubes, dentro de una porción del calendario que no hiciera ruido al desarrollo normal de las ligas, yo creo que podría llegar a ser algo productivo. Pero si vamos a pensar que va a ir a Qatar, con lo cual se va a tener que jugar entre noviembre y diciembre como el Mundial, si va a ir a Arabia Saudita, bajo el mismo formato de calendario, creo que va a ser muy disruptivo. Y por más que haya mucho dinero de esos países, que es lo que parece que los clubes se están yendo detrás de eso, y no del aspecto deportivo, la FIFA se está yendo detrás de eso, uh-huh, y no detrás de cómo se va a sostener eso en el tiempo luego. Lógicamente, todo siempre depende de los sponsors, pero uno lo ve desde afuera y le queda la sensación esa de que hay algo, si se quiere, ficticio dentro de todo lo que pasó. Porque la gente dice, mucha gente fue a los estadios. Pero ¿cuántas veces hubo que bajar el precio de las entradas? Sí. ¿Vos fuiste a los estadios? Uno, me invitaron. Bueno. O sea, las entradas no estaban regaladas. ¿Y sabes por qué creo que me invitaron? ¿Por qué? Porque fue un partido del Bayern. Pero claro, yo imagino que mucha gente había comprado entradas a ese partido porque el Bayern fue el segundo del grupo de Boca. Correcto. Entonces creo que mucha gente había comprado entradas para ese partido pensando que era Boca. Que podía llegar a ser Boca. Claro, sí. Imagínate, en teoría era Boca en Miami. Uh-huh, sí. Entonces fui a ese. También hay algo que marcas, fíjate, leía y me hubiera encantado hacerle captura de pantalla para darte los números exactos, pero el crecimiento de los últimos 5 años, lo que más ha cambiado en el fútbol en los últimos 5 años es el crecimiento y la creación de nuevos torneos o el crecimiento de los existentes. Es decir, si tomamos los últimos 5 años, o 10 si quieres, la Libertadores se extendió el número de clasificados, la Champions creció el número de clasificados, la UEFA... El Champions cambió de formato. Cambió de formato, aumentó equipos. La UEFA creó... No te extrañe que Conmebol trate de copiar de eso para la Libertadores. La UEFA creó la Conference. Uh-huh. En Asia se extendieron los cupos, se crearon más equipos, se creó un segundo... O sea, todas las confederaciones han creado... Apareció el Mundial de Clubes, la Copa Intercontinental, como algo suplementario para no matar aquel torneo. La CONCACAF en el papel tiene 3 torneos. La CONCACAF Champions Cup, la del Caribe y la de Centroamérica. Sí. ¿Verdad? Hay el nacimiento de la Leagues Cup entre Estados Unidos y la Liga MX. Entonces, es... Una gran cantidad hablamos en lenguaje de negocio, joint ventures de mucha gente, uh-huh, pero sobre todo, lo que tú marcabas, la aparición del Medio Oriente en esta conversación con lo que eso conlleva en el calendario futbolístico. ¿Por qué? Porque cuando Bernie Eccleston ve Medio Oriente y dice aquí hay una posibilidad y va con Bahrein y después va con Abu Dhabi, va con el resto. Uh-huh. Claro, en la Fórmula 1 era sencillo porque tú estabas alargando el campeonato al principio y al final para ir en una época del año
Donde el clima fuese más amigable. Correcto. Y ustedes vean la Fórmula 1, ¿dónde arranca, dónde termina? O sea, adaptar los horarios para ellos, agarrar hoy por hoy, montar una iluminación en todo el circuito como si fuera un estadio de fútbol, tampoco les resulta costoso. Porque les sobra el dinero. Correcto. Pero así tengas eso, no lo puedes correr en julio, pero la Fórmula 1 hoy termina casi en diciembre y comienza casi en febrero. El fútbol, el deporte está yendo para allá. Porque también esos países en algún punto tendrán unos olímpicos. Y por ahí tienen unos olímpicos de invierno también. Tendrán unos olímpicos. Sí. Y eso empieza a generar este conflicto de calendario mundial. Sí. ¿Y cómo eso va a afectar las ligas? ¿O cómo eso vaya...? No sé si leíste la propuesta de Francia. Lo que pasa es que Francia tiene un problema tremendo de derechos televisivos. De que Francia está pensando en un modelo tipo Colombia, tipo Liga MX, tipo Argentina. Doble. Y ojo, eso sería la solución para la inclusión de países donde no puedes jugar en el verano europeo en la dinámica de las citas internacionales. ¿Cómo se parte el calendario? Porque ya el calendario, esas ligas, lo tienen partido. Lo único es que lo mueves un poquito adelante, un poquito para atrás, pero ya lo tienen partido. El tema es que todo el mundo quiere meterse al nivel de la Premier y facturar lo que se factura. Y creo que es una cuestión de capas. El que haya arriba algunas ligas que se destaquen, más la Champions, más todo el resto de los torneos continentales, implica que hay ligas que van a ir un poco más atrás. Y por ahí Francia se quiere revelar y tratar de encontrar la cuadratura del círculo, pero en el fondo la liga francesa siempre va a ser la liga francesa, con los clubes franceses compitiendo entre ellos. Pero lo que yo te decía, cambiando el día en el que juegues, por ahí puede llegar a ser, pero en el fondo se va a generar una saturación tan grande que a la larga, por más que cambies, por más que adaptes y trates de generar un interés, si la gente no tiene ganas de verte, no te va a ver. Yo tenía una pregunta el otro día. Decía, con la cantidad de ligas que hoy están bajo plataformas de pago, ¿están hipotecando los hinchas del futuro? Puede ser. Fíjate el tema del Mundial de Clubes con la plataforma gratis. Y como yo te lo comenté, Florentino decía... Era lo que queríamos para la Superliga. Claro, era lo que querían para la Superliga porque había alguien que evidentemente iba a poner ese dinero para que fuese gratis. Porque no tenía problema del retorno que iba a haber. A ver, tú hoy estás pagando varias suscripciones porque trabajas en esto, ¿ok? Pero, si no trabajaras en esto, ¿qué priorizarías ver? Las ligas más importantes. Por ahí, si tuviera todo el tiempo del mundo, por ejemplo, los fines de semana, la Premier, la Liga, que juegan en horarios no siempre coincidentes. Son los que menos coinciden realmente. Exacto. Y después, si veo la Liga, no puedo ver la Serie A. Ligas Bundesliga y de tanto en tanto algún partido, pero termino siendo la gran Jaime Macías, veo el resumen. Veo algún tipo de análisis. La Champions, seguro. Sí. La Copa Libertadores, dependiendo del tiempo que me queda libre. La eliminatoria sudamericana, seguro. Sí. Después, por ejemplo, no tengo que pagar para ver, Copa Oro aquí en Estados Unidos, Copa Oro, Liga MX, el torneo de la CONCACAF. Pero sí tengo que, si quisiera ver la MLS, tengo que pagar para ver la MLS. Claro, exactamente. Pero hay una parte donde yo siento que no sé si porque es tan grande el monstruo, los clubes no lo calculan, pero yo sí siento que la gran cantidad de ligas que están en ciertas plataformas de pago pueden limitar lo que serían sus futuros fanáticos. Sí. O sea, lo que serían sus futuros fanáticos. ¿Por qué? Porque ¿por qué tú creciste siendo hincha de un club en tu país y admirando a un club afuera y admirando a un club en otra liga y no como hincha, sino porque, bueno, hay un equipo que uno llama atención, uno lo sigue más, uno lo ve más? ¿Por qué? Porque tenías la posibilidad de prender esa vaina y verlo. Claro. Y hoy
es mucho más complicado. Entonces, ¿qué genera esto? Genera algo que yo le llamo un poco el efecto Messi, no en la generación tuya o en la mía, ni en la siguiente a la mía, sino en una más abajo, que son los chicos que, como muchos, tendrán 15 años hoy, que son los chicos que cuando Messi se va al París, se olvidaron del Barça, porque eran fanáticos de Messi, y que cuando Messi vino al Inter Miami, se olvidaron del París. O sea, yo creo que está pasando eso muchísimo en la nueva generación del fútbol, donde terminan siguiendo más a la estrella. Y habrá pasado con gente que dejó de ver al Bayern cuando Lewandowski se fue al Barcelona y dejó de ver al París cuando Mbappé fue al Real Madrid. Y hay muy pocos equipos que la gente se quedará con ellos, más allá de quién juegue, pero siento que hay una tendencia mucho más grande al seguir Creo que ahí al jugador. El que gana, o los que ganan, son las marcas globales más importantes. El Manchester United, el Real Madrid, el Barça, el Liverpool. Creo que el Chelsea podemos llegar a decirlo también. Y aquellos clubes que, por inversión, por éxito, creo que la gente hoy por hoy querría ver al Paris Saint-Germain, cosa que la Liga Francesa tendrá que ver cómo va a ser para que su torneo se vea, sea competitivo y genere... Y también eso, cuando creo que en contra de la Liga Francesa, lo que ha pasado, y esto es otro tema que no lo vamos a tocar ahora, es el desnivel, que en los años muy fuertes del Olympique Lyon, los años muy fuertes, más allá hace 30 años, del Olympique de Marsella, los años fuertes de París a finales de los 90 y ahora otra vez París. O sea, esos arreones creo que no le hacen bien a la Liga. Entonces la Liga me parece que como tal no es fuerte en su competitividad, porque tiene interés ver el único, quién va a ser el segundo del Olympique, del Paris Saint-Germain y a cuántos puntos va a llegar. No tiene interés. No, y en Alemania puede pasar lo mismo. Sí, lo que pasa es que Alemania me parece que la visión de los alemanes es muy de... Quizás es la liga que mejor conecta su filosofía de liga con su selección. Entonces, yo siento que en la cultura de la Bundesliga, y recuerda que la Bundesliga es una liga la más joven, porque existía antes como un torneo regional con una final, después se unieron los que habían quedado del otro lado, entonces es una liga muy joven, pero que todos los cambios que fue teniendo Alemania, el primer gran cambio de la Bundesliga es después de que Alemania fracasa en el 62. Y ahí es cuando dicen, tenemos que jugar una liga, no podemos jugar eliminación directa, o no puede ser regional. Y después en el 90 se unen los del Este, que al final hoy están todos en segunda, creo. No sé si el Hostel Kiel sigue ahí, pero se fueron todos a segunda. Y que como hubo una visión de decir, las decisiones de la liga son por el bien de nuestra selección. Entonces la gente ve la liga con una visión más global que su equipo salga campeón, sino... en Alemania del Este, Leipzig está... El Leipzig. Pero en Alemania la gente sigue mucho más la liga con una visión de sí, tenemos un equipo al que vamos a ver todos los domingos, pero esta estructura nos va a hacer campeones del mundo, beneficia a nuestra selección. Ahora, Francia, como tú dices, tiene estos arreones donde el único equipo, si no me equivoco, campeón en múltiples décadas es el Marsella. El resto fueron como estos años donde ganaron 8. El Lyon. Después ganaron 9. El Saint-Étienne también fue fuerte, después bajó. Y yo tengo una visión, Vizca, que me gustaría saber tu opinión. En una liga, más importante que un equipo al que todos quieran, es un equipo al que todos odien. Va a ser. Porque al final... Pero si es un odio, digamos, cercano. O sea, es un odio que te haga... Si vos lo tenés ahí, que es campeón por 3 puntos y no por 20... Claro. Y cuando digo esto, es porque a ti no te interesa por qué prenden la televisión. Si para ver que el equipo gane o que el equipo pierda. A ti lo que te interesa es que la prendan. El auspiciante. El auspiciante, claro. Y me parece que Francia tiene eso, que es muy de los deportes americanos, donde la gente no se pierde ver a su equipo, pero rara vez ve a un equipo que no sea el suyo. Cosa que España lo tiene. No. Inglaterra lo tiene. Claro. Un poco lo que... En Argentina, por ejemplo, lo que pasa eso, ¿no? Lo que te decía del tema de Boca. Mucha gente está regodeándose de lo que está pasando con Boca porque Boca tiene eso, tiene muchos hinchas y mucha gente que cuando a Boca no le va bien
se le dibuja una sonrisa en el rostro. Es que es un poco como el Barça Real Madrid, y eso que me parece que los que vienen después de Boca y River son mucho más fuertes que el resto de España, pero es como juega River, juega Boca, se paraliza, porque tienes la mitad que quiere que gane y la mitad que quiere que pierda. Ahora que estrena la serie de José Ramón Fernández, Sí. el antiamericanismo, porque el América era el equipo odiado, y él busca el antiamericanismo para él ser la cara del antiamericanismo. En Brasil pasa lo mismo con aquellos que son anti-Flamengo o anti-Corinthians, que supuestamente son los clubes más populares. Pero, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar ahí. Sí, por ahora, para pasar a otro tema en el que no se nos consuma el tiempo en eso. Porque fíjate que cuando ves un poco la evolución de los medios en España, y con esto cerramos esta parte, ¿no? Quiero hablar de Vinicius, de Mbappé, de Real Madrid. Vamos a hablar de fútbol. Ha crecido mucho más los contenidos a partir de los anti-Real Madrid y los anti-Barcelona que desde los pro-Real Madrid y los pro-Barcelona. O sea, Claro. el boom es más... Ataque. Es claro, es decir, tiene más relevancia el ser anti-algo que ser el pro-algo. Le ponemos el botón de la pausa. Vamos. Y seguimos avanzando. La gente, bueno, vamos a entrar ahora en este tramo hasta el final del episodio, a hablar un poquito de la Liga Española, sobre todo de los clubes grandes, los protagonistas, aunque todos están moviéndose mucho en el mercado. Por ejemplo, Sevilla tiene que intentar una reconstrucción, Villarreal parece que quiere ir a más porque va a jugar la Champions. O sea, hay movimiento, hay ruido entre Atlético, el Barça y Real Madrid. Pero el que más me llama la atención es Real Madrid. Cambio de entrenador, cambio de época, fichajes importantes, sensaciones que van de la mano de los últimos resultados que no son buenas, la caída de Vinicius, la referencia a Mbappé, la llegada de Mastantuono, bueno, lo de Xabi Alonso, el cambio de sistema, qué va a pasar con la defensa, con cierta gente veterana del equipo, o sea, la recuperación de lesionados, Carvajal, Militao, cómo aprovechar a Mbappé que va a tener la número 10. Y dentro de todo esto, creo que ahí el Madrid tiene, por lo que se vio en el Mundial de Clubes, va a tener en la temporada muchos partidos en los cuales seguramente no pase dificultad. Esos partidos que no le gustan a Florentino Pérez. Pero muchos otros donde sí el proyecto pueda o deba ser puesto a prueba. O quizá, si no va bien, que también se le compliquen esos partidos contra lo que yo llamo los clubes de la clase media de la liga. Te hago una pregunta y voy a atar un tema que lo conversamos antes de grabar. ¿Está equivocado el Real Madrid en la zona del campo en donde tiene las estrellas? ¿Por qué te pregunto esto? Porque además es una cara de qué diablo dijo este señor. No, ya sé. Sí, puede ser. Porque... Te entiendo la pregunta. Ok, bueno. Y sí, yo, mira, estaba pensando esto en estos días. ¿Qué pasaría si al Real Madrid hubiese llegado Erling Haaland? Para mí sería... Y no Mbappé. Para mí hubiera sido un mejor fichaje Erling Haaland que Mbappé. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Madrid... Yo te quería hablar de la muerte del 10, pero la muerte del 10 es un tema así libre y me llevaste para algo muy formal como sos. Vos me decías, pero en realidad no está el número 9, o sea, es la muerte del 9. Va a haber un número 9, no se sabe si será Endrick, Gonzalo García, porque aparentemente está ese mano a mano. El Madrid puede elegir entre los dos y decir por qué camino va a ir, porque para los futbolistas brasileños que han ido a la liga, como Vitor Roque, por ejemplo, hay una recuperación volviendo a Brasil. Y Endrick puede llegar a ser un futbolista para el próximo Mundial. Entonces, habrá clubes que estén interesados en él. ¿Cuál es el próximo que va a morir? El extremo gambeteador. El extremo... Puede ser. Ya el extremo de por sí, o sea, el extremo abierto... Fíjate que el extremo que desbordaba, todo el mundo lo ha reemplazado por el extremo a pierna cambiada. Uh-huh. Sí. Porque... Que son los dos del Barça. Que se busca pero no solamente los del Barça, se busca Bukayo Saka, por ejemplo, que vaya para adentro. El Madrid con Mastantuono va a querer que vaya para adentro. Vinicius va para adentro. Uh-huh.
Pero claro, será porque le falta un 9. Cuando vos tenés un 9 que te invita a tirar centros, entonces sí te conviene desbordar y llegar al fondo de la cancha. Por ejemplo, el Madrid, cuando sube Carvajal, te llega hasta el fondo de la cancha y te levanta muy bien la pelota. Lo hacía Lucas Vázquez, por ejemplo. ¿Por qué el fútbol americano no tiene un 9? El fútbol americano. Porque es otra cosa, es encontrar los espacios de las defensas y se busca por afuera. ¿Quién es el más importante en el fútbol americano? El mariscal de campo. Ok. Si nosotros hablamos de fútbol, ¿quién es el mariscal de campo? El 10. No. El 5. Es el 5. Bueno, lo mismo, el que está en el centro del juego. Claro, lo que pasa es que creo que... ¿Cómo empieza a morir el 10? Y vamos en esta parte, ¿no? El 10 empieza a morir porque, uno, defensivamente juegas con uno menos, pero dos, el 10 hacia adelante tenía una o dos líneas de pase, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a crecer el estudio táctico y la fortaleza defensiva, podías aislarlo. Podías ser un crack, pero podías aislarlo. Y te encontrabas con estos equipos que de repente, el día que el señor estaba aislado, el equipo no caminaba. ¿Quién se convierte entonces al 10? Al jugar esas características se le agrega un componente defensivo. Busquets, me parece, es el mejor ejemplo de eso. Y hace lo mismo que hacía el 10. Lo que pasa es que lo hace de una línea más atrás y ya tiene, en el peor de los casos, 5 opciones de pase si es que no pasa ningún lateral. Porque si pasa un lateral, ya tiene 6 hasta 7 opciones de pase. Y empieza a evolucionar en esa dirección. En ese momento, eso te genera espacio, y al generarte espacio, el 9 te ancla, te da referencia. Entonces, eso ya te mata al 10. Y ahí aparece Messi, porque al final mucho tiene que ver el Barça, ¿no? Aparece Messi falso 9. ¿Por qué? Porque Messi arrancaba por fuera, terminaba como 9. ¿Y qué pasa cuando el señor Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid? ¿Con quién jugaba mejor? Con Benzema. Un mediapunta. Mediapunta. ¿Por qué? Porque Cristiano empieza a ser... Pero no era solamente Benzema, era Benzema, Marcelo, los del medio. Total, pero no jugaba con un 9. ¿Por qué? Porque empieza a cortar de afuera. Porque él quería finalizar. Totalmente, que él quería finalizar. Él quería finalizar, quería hacer goles, o sea... Claro. Se adaptó Real Madrid a él. Se adaptó Real Madrid a él, pero es como que... O sea, lo convirtió en su número 10. Pero todo el mundo empieza a hacer esto, Vizca. Al punto de que cuando nosotros repasamos de los últimos 10 años, los máximos goleadores de las diferentes ligas, te encuentras con los extremos goleadores. Porque te encuentras con Mbappé, te encuentras con Mohamed Salah, te encuentras con... Cristiano. Te encuentras con Cristiano, te encuentras con Messi, te encuentras con Neymar. Te encuentras con qué... El Barça con que Rafinha y Lamine han sido muy importantes también de cara al gol. Quizá Lamine todavía no tanto. Totalmente. Pero en esa época ya el 10 había quedado reemplazado por ese nuevo 10 que marcaba. El 9 había sido reemplazado por ese mediapunta falso 9, que realmente lo que abría era camino para los que venían por fuera. Pero hoy nos encontramos que ya al desaparecer un poco la gambeta en ese rol táctico y la presencia de los laterales más adelantados también como punto de equilibrio, donde yo ya no sé si los delanteros o los extremos siguen siendo o deberían seguir siendo los jugadores más caros que hay, sino ya los del medio. Esa zona del nuevo 10. Y cuando vemos los últimos equipos, los últimos protagonistas, Moisés Caicedo con el Chelsea, Cole Palmer. Palmer es más avanzado. Sí, pero no es 9. Enzo Fernández, por ejemplo, si vas al Chelsea. Caicedo y Enzo. Caicedo y Enzo. ¿Cómo le fue al City sin Rodri? ¿Cómo vivió el Madrid la partida de Kroos? Bueno, tendría que vivir eso también ahora. La readaptación de Bellingham, que es otro de los elementos de los cuales no te hablé en Real Madrid, la lesión de Bellingham y lo que puede llegar a afectarle. Porque en el hecho de que, no sé qué pensará Xabi Alonso, pero puede terminar generando esa aparición que fue algo que ocurrió en el primer año de Bellingham, que para muchos fue el mejor, jugando él en esa posición más cercana a la media punta. Claro. Sin Mbappé. Sí, sin Mbappé. Sin Mbappé. Y para mí, Mbappé, siendo brillante, es un jugador como de otra época. Es mucho más parecido
al Cristiano Ronaldo que llegó al Real Madrid que a Lamine Yamal. Y yo siento que el fútbol moderno se acerca mucho más a un Lamine Yamal, que fíjate lo que ha hecho Bernardo Silva, sin ser extremo, sin ser media punta, pero en ese rol, lo que ha cumplido en el City, que un jugador de la banda es mía, la banda es larga, y ojo que yo arranco acá y termino en el área. Y ojo, no es un tema de ego, me parece que es su característica. Sí. Y que es un poco también lo que explica la caída de Vinicius, que me parece que Vinicius también va por ese corte de jugador. El tema es que Madrid tiene muchas cosas que acomodar, tiene mucha gente que recuperar. Vinicius ahora tiene que renovar el contrato y le tiene que dar razones al club para renovar el contrato. Por eso ninguno de los dos es como que tiene prisa. Porque el Madrid tiene que ver, porque el Madrid ha visto muchos jugadores prometer y después caerse. El mundo del fútbol lo ha visto. Entonces, si el Madrid dice, bueno, si Vinicius no nos da una respuesta esta temporada, quizás lo mejor sea desprenderse. Hay mucha gente en el mundo del Real Madrid que ya está cuestionando a Vinicius, Jaime. Y eso antes no se lo permitían. Yo creo que después de la Champions, la última ganada por Ancelotti hasta ahora, en 2022 en Wembley, frente al Dortmund, nadie se atrevía a cuestionar. El Madrid incluso empujó muy fuertemente para que Vinicius ganara el Balón de Oro. Y a partir de ahí Vinicius, que no lo ganó, se cayó. Entonces, este Vinicius, que tiene que encontrar cómo pegar con Mbappé, que probablemente se encuentre sin Rodrigo del otro lado con Mastantuono, sin Bellingham, y con una forma táctica, sin Ancelotti, que tenga que modificarse, hay que ver si Vinicius tiene la capacidad y Mbappé de adaptarse a ellos y generar que el Madrid sea una potencia en esta temporada en la Champions también. Tú, si yo te digo, es que por ahí te reduzco el número, si te digo dime 5, ¿no? Pero ¿tú crees que Mbappé y Vinicius están entre los jugadores de mayor inteligencia futbolística? ¿Por qué? Porque cuando uno ve... Esa es una pregunta complicada. A ver, ¿pero por qué? Porque cuando tú ves Messi está acá arriba, nadie está cerca y nada, ¿ok? Pero Messi es no solo su talento, sino su inteligencia táctica, ¿ok? Y que yo creo que Messi hubiera estado en la conversación de los grandes de la historia, inclusive sin el talento que tiene, por su lectura y entendimiento del juego. Tú ves a Rodri, tú ves a Bernardo Silva, tú ves a Cole Palmer. Sí. Es brillante en su lectura del juego. Caicedo. Hernández. Ok. Creo que dentro de todo, o sea, hay que dividir, porque hay veces que te podés encontrar con un jugador instintivo, inteligente, pero que de repente es muy individualista, muy egoísta. Total. Ajá. Creo que Bellingham es muy inteligente, tiene un coeficiente intelectual para comprender el fútbol muy alto. Sí. Creo que su entrenador también, Xabi Alonso, lo tiene. Valverde me parece que lo tiene también. Pienso en el Liverpool, McAllister, Salah, Szoboszlai, el desaparecido Diogo Jota era un tipo muy inteligente que sabía adaptarse perfectamente. Por ejemplo, fíjate que a lo que el equipo necesitaba. Fíjate que y hay otros que no, pero no sé si es por un tema de carencia de herramientas o por un tema de que hay veces en lo que está ocurriendo en estos momentos es que quizá el ruido en torno y el ego del jugador hace que piense que va a ganar solo. Y a veces ha ocurrido eso. El entourage no ayuda. Claro, el entorno Real Madrid, la presión sobre Mbappé, sobre Vinicius. Por eso te digo, la caída de Vinicius a partir de la negación del premio del Balón de Oro es evidente. No sé si él ha ido lo ha tratado de llevar a una mesa de terapia, pero le ha ocurrido eso y lo tendría que tratar de hacer quizá. Sí, también el club lo podría ayudar. O sea, en caso de que no haya pasado. Bueno, el entrenador. Sí. El entrenador. Y sí, el entrenador generalmente habla, no sé cómo es ahora, lo que hacía Bielsa, por ejemplo. Lo llamaba y le decía, mire, tranquilo, que le traje 3 minutos de las cosas que quiero que no haga. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta esta del IQ futbolístico?
Porque siento que con todo el mapa que hablamos del juego actual y todo esto de acá, ¿verdad? Y pongamos a Bernardo o a Messi, los dos, ¿ok? Hay algo también, perdón, que ¿cuánto fútbol se está viendo? Que es algo que también se cuestionaba. Los jugadores jóvenes, ¿cuánto fútbol ven? No, ven. Para inspirarse, no solamente para verse a sí mismo, uy, qué buen regate que hice, qué buen gol que hice. Aparte no tienen días libres, entonces tampoco pueden ver fútbol. Porque juegan cada 72 horas. Pero, por ejemplo, tú lo ves a Bernardo, Cole Palmer. Tomemos esos dos ejemplos, ¿ok? Si quieres, metamos la Messi también, ¿ok? Bueno. Es gente que te puede jugar al mismo nivel por su entendimiento del juego. Extremo por izquierda, extremo por derecha, falso 9, 10, media punta. Punta esperando. Punta sí. esperando, ¿ok? Sí. Hay lugares donde quizás rinden un poquito mejor porque se adapta a su calidad, porque se adapta a su perfil, pero desde su inteligencia ellos dicen, ok, hoy día voy a jugar de extremo por derecha. Esto es lo que yo tengo que cumplir como extremo por derecha para tener un buen partido. Voy de falso 9, ok, este es mi rol, tal. Fuimos injustos, te digo, con el tema, no metimos arqueros, que los hay muy inteligentes, no metimos centrales, que los hay muy inteligentes. Sí. Creo que el Madrid ha comprado uno de ellos, que es Hausen, me parece que tiene una lectura de juego impresionante. Creo que nos estamos enfocando ahí arriba simplemente Claro, para y no... laterales que saben cuándo subir, cuándo cerrar, cuándo plegarse, cuándo ir al medio. John Stones, por ejemplo, un jugador inteligentísimo que Guardiola le sacó un provecho tremendo y que cuando se lesionó lo sufrió mucho. ¿Sabes quién para mí es brillante y que me parece no tiene la calidad de ninguno de los que hemos hablado y que estuvo en esa conversación y fue campeón del mundo por su inteligencia? Antoine Griezmann. Sin duda. Yo no creo que Griezmann tiene el talento innato de ninguno de los nombres que hemos dado. Pero entiende todo. Fíjate algo. Cuando Griezmann ha caído este último tiempo, no sé qué le pasó, si era la incertidumbre de si seguía en el Atlético o no, se va de la selección, qué le pasa a Griezmann, o si está viendo mucha NFL a la medianoche en España. Pero... ¿El básquet? La NBA. No, la NFL le encanta, también. Sí, la NFL le encanta. Pero fíjate que Griezmann pudo haber entrado, y es más joven que Messi, en una fase más de Messi, pero se cayó físicamente y se cayó... No sé si será uno de esos momentos en la carrera de un jugador donde de repente hay que acomodar algo. Lo que te decía, hay que acomodar algo acá para que el resto acompañe. Sí. Pero puede llegar a pasar eso también. O sea, yo esto lo veo a Griezmann tal cual como Messi. Y le costó jugar con Messi. No sé si era porque eran muy similares o por qué, pero en la Francia campeona del mundo de 2018, la tarea de Antoine Griezmann era de Balón de Oro. Era de Balón de Oro, sí. Sí. Es más, creo que debía haber sido el Balón de Oro. Pero también ya eso te marcaba una tendencia que tiene que ver con esta evolución del fútbol donde los balones de oro del 18 al 24, o sea, salvo Messi, el resto son de estas posiciones nuevas. O sea, de este Modric, un 10 que jugaba de doble 5, Rodri, en otra época podía haber sido Riquelme, y después pudo haber sido Riquelme. Lo que pasa es que Riquelme se empecinó, aunque no iba a jugar más atrás, claro, y se quedó jugando adelante. Y el entrenador se adaptó a Riquelme. Y el otro es Benzema, en una posición de un 9 que controlaba todo, más que los goles que marcaba. Ante todo prevalece una técnica con la pelota muy, muy alta. Total. Y es difícil encontrar un 9 no obsesionado con el gol. Sí. Como Benzema. Entonces, ¿cuál es el futuro del Real Madrid con todo esto que hemos hablado? ¿Me lo estás preguntando a mí? Sí, se lo estoy preguntando a ustedes. No me lo estoy preguntando a mí mismo, se lo estoy preguntando a usted. Y yo creo que le espera mucho trabajo. Y el futuro es tenerle paciencia al proyecto de Xabi Alonso, porque la forma de jugar pinta ser muy distinta a lo que quería Ancelotti. Ancelotti se adaptó mucho más a los jugadores y me parece que el principio pasa porque los jugadores se adapten ahora a lo que quiere Xabi Alonso. Y que Xabi Alonso demuestre que, porque dirigir a Real Madrid no es para todos. La excelencia conseguida por los Zidane y Ancelotti, protagonistas de todas las Champions desde 2014 para acá, no se pueden explicar esos títulos sin ellos. Vamos a le hago una pregunta a usted que ha visto más fútbol que yo. ¿Cuándo fue la última vez que un
entrenador logró adaptar su idea al plantel. Porque me parece que el Madrid normalmente es al revés. Por eso los exitosos son los Zidane, los Ancelotti, los Del Bosque, los... O sea, ¿cuándo fue la última vez que el plantel, el entrenador tuvo que adaptarse a lo que tenía para...? No, eso fue el año pasado. La última vez que el entrenador Sí. logró adaptar al plantel a su idea. Y creo que con Flick. No, Real Madrid. ¿Real Madrid cuándo? No, por eso. ¿Cuándo fue la última de vez? Real Madrid. Sí. Me estás ¿Cuándo hablando, fue la última vez que el entrenador del Real Madrid logró que el plantel se adapte a su idea? Mourinho. Estaba pensando en ese, pero no encuentro a nadie después tampoco. ¿Después para...? Ni para adelante ni para atrás. Creo que... Bueno, Capello ahí, 50-50. Un añito. Sí, dos procesos de un año. Carrera de caballo para de burro. Valdano, quizá. Y me preguntás, ¿qué ganó? Creo que estás escarbando. Estoy escarbando los 90 ya. Ese es el principal desafío de Xabi Alonso. Que está en un lugar que el éxito siempre se dio. Lopetegui obligaba a algo semejante, pero con otro empaque. Y... ¿Dónde está Lopetegui ahora? Está en Arabia, ¿no? No, está en... No, me parece que está por allá abajo, sí. Creo que agarró un buen equipo. Ahora te digo. No, me parece que está en Arabia, Jaime. Pero o bueno. en Arabia o en Abu Dhabi, alguno de esos Entonces, lugares. ese es el principal desafío de Xabi Alonso. Xabi Alonso está en un lugar donde el éxito siempre estuvo en adaptar la idea al plantel. No donde el plantel se adaptó a la idea. Qatar. Dirigiendo a la selección de La Qatar. selección de Qatar. Buen equipo. Sí. Buen Bueno, equipo. Está en el playoff del Mundial. Está, sí. Sí. ¿Será que esta vez se dirige el Mundial? Va, O sea, no sé, pero un solo mundial y solo 2 arqueros han dirigido en mundiales. a Qatar. No. Solo 2 arqueros han dirigido a selecciones en mundiales. La Volpe. Y Cherchesov, el ruso. Mira. No estoy seguro si algún arquero hubo para Qatar. No creo. Ningún ex arquero dirigió en Qatar, ¿verdad? Bueno, no, creo que no. 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 Bueno, era la Volpe y Cherchesov. Ese es el reto de Xabi Alonso. Porque me parece que su idea futbolística va de la mano de lo que pide la época. Es lo que están haciendo los equipos exitosos hoy. Uh-huh. El tema es que esté en un lugar donde el éxito siempre estuvo más de la mano de un entrenador que se adaptó al plantel que de un plantel que se adaptó al entrenador. Es que el Madrid te obliga a eso. Te tenés que adaptar al plantel, al presidente, al público, a la historia. O sea, es muy grande Real Madrid. Exacto, y ahí es donde, por eso te preguntaba, ¿es Mbappé y Vinicius son capaces de adaptarse? Fíjate, Luis Enrique, ¿cómo le fue con Mbappé? Va de la mano de lo económico. O sea, cuando hay tanto, te dicen, ¿qué quiere? Aquí tiene, lo que quiera. Pero no hay tanto. Yo no creo que hay ¿En el tanto. Madrid? Yo veo mucha riqueza, pero veo mucho jugador, o sea, físicamente complicado. El caso de Bellingham, por ejemplo. Los del fondo, los 3 del fondo. Militao, Rüdiger y Carvajal, que son muy importantes. Creo que todo eso es un tema que al entrenador le encantaría poder resolver y que está partiendo en una temporada donde él está llegando y han sido referentes muy grandes que en la temporada pasada, salvo Rüdiger, han jugado muy poquito. Y queda de los grandes referentes queda uno. que es Bueno, y Carvajal. Bellingham ahora no arranca, pero sí fue muy importante. Creo que de los referentes importantes queda uno, que es Carvajal, de los históricos. Sí. Porque todo el resto vienen después. El Madrid se plantea, por ejemplo, salir de Álava y de Rüdiger. Bueno, ahí viene la siguiente pregunta. Porque también ha tenido la premisa de buscarlos así, que llegaran libres. Porque la gente dice, bueno, el Madrid no ha gastado tanto. No, pero digo mucha gente libre. Exactamente, que a la cual tuvo que... Sí. Mbappé, por ejemplo, a la cual se llega a un acuerdo con ese agente en el cual hay una compensación que no se declara como monto de transferencia y implica un gasto. Pero así llegan los 2 franceses, Tchouaméni y Camavinga también, si no me equivoco.
No, creo que se compraron los dos. Pero, perdón, no, se los compró muy barato porque se los compró con una temporada en primera, una cosa así. Algo. Sí. Ahora, tiene el Real Madrid antes de arrancar la temporada, uno de los 5 mejores planteles de las grandes ligas de Europa. Sí. Pero es el quinto. No, te pregunto, en serio, no es broma. Al venir de una temporada donde le ha resultado difícil todo y donde no sabemos muy bien cómo va a funcionar todo esto, porque si nos quedásemos con el Mundial de Clubes, diríamos, estuvo entre los 4 mejores clubes. Sí, total. Entonces tiene que estar ahí. Pero han faltado clubes importantes también que dentro de esa ecuación no cabían. Por ejemplo, está Fluminense ahí. Podemos decir que Fluminense está entre los... No vino el Liverpool y no vino el Barça, que yo creo que están entre los 5 mejores planteles. Claro. Ha habido gente que ha buscado refuerzos. Pero... Yo creo que nadie en Italia tiene mejor plantel que el Real Madrid. No, nadie acuerdo. Nadie en Portugal tiene mejor plantel que el Real Madrid. Yo creo que el plantel del Real Madrid está a la par del Bayern. Bien. Está a la par del Bayern. De acuerdo. Creo que Liverpool, City, Chelsea. Y eso que el Chelsea le falta una gran figura, quizá. París y Barça tienen mejor plantel que el Real Madrid. Liverpool, Chelsea, City, París y Barça. París y Barça. O sea que estaría sexto. Estaría sexto. Ok. Y creo que es sexto igualado con el Bayern. Yo siento que el Chelsea no tiene una estrella. Y por ahí el Chelsea es el cuarto. Porque creo que el Chelsea no tiene una estrella nivel Vinicius, Courtois, Bellingham o Mbappé. Pero creo que el Chelsea tiene mucha profundidad en muchas líneas. Y que la profundidad ha sido uno de los talones de Aquiles del Madrid en los últimos años. Correcto. Porque el Madrid sí tiene un gran once. Sí. Pero el tema es la profundidad, la versatilidad. A 68 partidos. Ese es el gran interrogante. Exacto. Pero, ¿sabes qué? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Con ese ranking? Lo vamos a dejar aquí. Nos quedan temas en el tintero. Dijimos que íbamos a hablar del Barça, que íbamos a hablar del Atlético, que íbamos a hablar de Pep Guardiola. Nada mal para un día que no teníamos de qué hablar, ¿no? Exacto. Así que los invitamos a ustedes a que, aparte de suscribirse y de enviarnos su mensaje y demás, que nos hagan la pregunta de qué tema, y lo que veamos que es una mayoría, lo vamos a tratar de encarar en el próximo episodio de Fútbol Infinito. Y lo vamos a hacer así, como lo hacemos siempre. Caóticamente. Santi va a agarrar la pregunta, la va a meter en un sobre y nosotros aquí sentados nos vamos a enterar de qué vamos a hablar. ¿Así de sorpresa? Claro, para que salga autenticidad. Bueno, lo vamos a poner porque si no, usted y yo tenemos el mismo problema. No, yo tengo el problema que tengo que lidiar con vos. Ese es mi segundo problema. Sobrepensamos todo, entonces es mejor ahí de sorpresa. Es todo tuyo el cierre. Un placer como siempre. Gracias. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.